decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. El COVID fue algo desconocido con una capacidad destructiva inimaginable y dejó secuelas a todos los niveles. Se preparó el sistema de salud y si no hubiéramos hecho esto, los muertos hubieran sido mucho más como sucedieron en otros países vecinos. Lamentablemente, Rusia nunca pudo completar en forma adecuada y en la cantidad necesaria el componente 2, con lo cual Argentina, en plena pandemia, tuvo que salir a buscar nuevas vacunas. Habría que haber considerado a lo mejor un poquito mejor las consecuencias de un confinamiento tan largo y tan importante. Esos idas y vueltas con la vacuna Pfizer, que nosotros estamos con una prioridad absoluta, no la usaron porque decía que íbamos a tener que darle las cataratas, los glaciares, esa tontería. Creo que podríamos haber salvado 40.000 personas de los 131.500 que murieron. Hubiera quizás valido la pena consensuar con los distintos estamentos, las distintas jurisdicciones, una apertura paulatina, diríamos, de las escuelas, especialmente los niños más pequeños, para poder ir integrándose, ¿no? Como impactó en algunas personas de edad avanzada el tema de la cuarentena, de estar solo, y también en términos de adolescencia, ¿no? En los adolescentes sufrieron y tuvieron consecuencias respecto a esto. Y hay que evitar en general las pandemias, especialmente en países como los nuestros, que la política no meta la cola. Porque cuando la política se introduce en la ciencia, generalmente la que pierde es la ciencia. Bueno, es parte del recuerdo muy vivo porque el mundo entero vivió eso. Es así. Y todos nos acordamos perfectamente de esa época porque a todos nos tocó de una u otra manera, muy fuerte. No solamente por el lado de la enfermedad, por el lado del, qué sé yo, a los que nos tocó, por ejemplo, despedir a seres queridos en medio de la soledad, digamos. Totalmente. A veces no te dejaban ni siquiera ir a los velorios. Y ni siquiera acompañar a los enfermos. Por eso. Tampoco. De todas maneras, Jorge, y en todo caso, después del informe podemos charlarlo un poquito más extendido, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, lo que se podía haber hecho distinto. Queríamos poner esta pequeña síntesis con algunos de los infectólogos de Córdoba, en el caso del doctor Eduardo López, un hombre muy cercano al presidente, ¿no? Que estaba en cuanto programa de televisión había en ese momento. Sí, de todas maneras, el doctor López, de todos los cercanos al presidente, era el que alguna que otra vez daba una nota discordante, bueno, mínima, pero discordante. De hecho, algo manifiesta ahí también. Él no está de acuerdo en esa cuarentena tan larga y estricta, sino haber un poco jugado con los tiempos, con las aperturas, haber probado. Lo dijo también con el tema de las escuelas. Lo cierto es que en horas de la tarde, Jorge, estuvimos trabajando en el Hospital Rawson, el hospital insignia, decimos, de las enfermedades infectocontagiosas aquí en Córdoba, y que hubo que reacondicionarlo, un hospital abierto al público, y que de pronto, me decían hoy los médicos, nos vimos casi como encarcelados, porque cambió el rediseño, cambió el funcionamiento de ese hospital, a punto tal que el polo sanitario estaba vedado el tránsito vehicular, solo pasaban ambulancias por allí. Se montaron carpas en la terraza del hospital para hacer allí una suerte de dormitorios y comedor, donde los médicos lo habían transformado en su segunda casa. Bueno, ¿qué recuerdos le trae a varios de los profesionales que trabajaron en ese momento? Y hay sensaciones encontradas, muchas emociones, y sin dudarlo aseguran, creemos que es así, por supuesto, y vaya este homenaje también, que lo entregaron todo, ¿no? Uno empieza a revivir un montón de cosas, se moviliza por todo lo que pasó, ¿no? Desde
desde tener un hospital que era muy abierto, donde la gente entraba y se podía mover por todos lados, a que se cierre completamente. ¿Estaba preparado el hospital para semejante pandemia? No, la verdad que no, porque era ediliciamente, estaba pensado para otra cosa el hospital. También desde el punto de vista del equipamiento también tuvo que reconvertirse. Por ejemplo, ¿se acuerda cuántas camas tenía la terapia en aquel momento antes de la pandemia? 6 camas tenía la terapia intensiva. ¿Y llegaron a tener cuántas? Y 80 camas puestas en condiciones para terapia intensiva, y más si hubiera que haberse ampliado más. Doctora Ravera, acá estamos en la terraza, ¿verdad? Sí, así es. Esta siempre fue la terraza de nuestro hospital. ¿Y qué funcionaba acá durante la pandemia? Y durante la pandemia fue parte de la reconversión hospitalaria a través de carpas que facilitaron desde el Ministerio de la provincia, para que los médicos, los enfermeros en aquel sector tuvieran acceso a estar cuando podían descansar, porque se iban turnando, veían un rato tele, se acostaban un ratito, y en este sector más amplio había una carpa mucho más grande que oficiaba de comedor, merendero, o sea, podían merendar, desayunar los y las enfermeras, y también algunos de los médicos. Fue como muy conmovedor ver cómo un ambiente al aire libre de repente también estaba cerrado, y teníamos que estar en esos lugares para poder socializar, pero no tanto, porque lo mismo estábamos vestidos y con el barbijo colocado. Acá quedaba todo el equipo de protección personal, y cada uno que iba entrando iba sacando para vestirse. Y cuando volvían a salir del otro lado, había como tachos grandes donde se descambiaban. Y se descartaba. Que era un tiempo extra también, ¿no? Sí. Prepararse para poder entrar, solamente entrar acá. Prepararse para entrar, había un protocolo que seguíamos de vestirse y desvestirse. En aquel tiempo, la circulación vehicular era solo para algunos y con los debidos permisos del caso. Por ejemplo, acá en esta zona del polo sanitario, en la bajada a Pucará, estaba vedado el tránsito a cualquier vehículo particular. Solamente pasaban las ambulancias. De los que más me impactó fue un momento en donde nos reunió el doctor Díaz y nos dijo cómo nos teníamos que preparar. Y recuerdo que nos dijo que íbamos a pasar momentos muy duros, en que nos teníamos que fortalecer y que probablemente pudiéramos perder hasta algún colega, un compañero o un familiar. Entonces, como que en ese momento uno tomó la dimensión de lo que estaba por venir. Nuestras vidas cambiaron y la pandemia indudablemente fue para muchos un antes y un después. Haber aprendido a trabajar entre todos. Hubo un mensaje que nos dio el doctor Miguel Díaz, en ese momento director del hospital. Nos reunió a los que conformábamos el equipo de gestión del hospital y nos pidió que no hubiera ninguna diferencia, ninguna pelea, que de eso nos olvidemos y que tratemos de trabajar como una barrera, y eso hicimos. Siempre creo que algunas situaciones así de crisis o de sufrimiento nos tiene que hacer crecer. Y yo creo que sí, que salimos mejores. ¿Hubo algo que hoy, a la distancia, con el diario del lunes, hubiera hecho distinto? Y siempre uno se le hace fácil cuando ya pasó todo y ya... Y sí, probablemente hubiéramos hecho distinto algunas cosas, pero de verdad que hay un orgullo interno en este hospital de haberse puesto la camiseta a cualquier precio.
Bueno, nuestro reconocimiento un poco a todos los profesionales del Hospital Rawson, pero no solo los del Rawson, los profesionales médicos, cuando digo médicos, enfermeras, todo el equipo de salud que trabajó en todos lados, en el planeta entero. Las diferencias que uno plantea contra las políticas de organización, ¿no? Claro que sí. Habría que ver si se hizo lo que se debía hacer. Hubo muchas voces discordantes ya en el comienzo de todo, que planteaban objeciones a las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, muy cuestionada después, pero acatada a rajatabla al principio, que no se escucharon, a las personas que tenían, de que podían decir algo en disidencia mínima, las acusaban de asesinos, ¿o no? ¿Es así? Y entonces como que no había posibilidad ni siquiera de afrontar desde otro punto de vista la situación, porque inmediatamente te corrían, y lo comentábamos al principio. El ejemplo son los médicos que le ponían carteles en los departamentos donde vivían, ¿no? Pero también hubo al principio, y es justo decirlo, Jorge, me parece que mucho miedo en los profesionales y también en las autoridades. Después hagamos los análisis que correspondan. El miedo fue lo que generó todo eso. Pero por este aluvión que se venía desde Europa. No nos olvidemos lo que pasaba en Italia, en España, en Italia concretamente, donde estaban posados nuestros ojos y en ahí. Estados Unidos. Y en Estados Unidos también. Permitime decir que elegimos el Hospital Rawson, obviamente, como la institución señera, y un poco centrarlo allí, pero bien lo aclaraste vos, vaya a todos el homenaje. Y agrego una cosita muy personal, que fue muy movilizador volver a ese lugar. Sí, yo quería hacer un reconocimiento especial a Néstor, pero ¿por qué? Porque Néstor fue uno de los 2 compañeros nuestros que más padeció el COVID. Daniel Zacarías y vos, creo, no recuerdo de acá, sí, si ha habido otro. Estuvo en una situación muy delicada en un momento, la verdad hay que decirlo, temíamos por tu vida. Sí. Y fue en el Hospital Rawson donde, bueno, acá lo tenemos, ¿no? Enterito, gracias al trabajo enorme que hicieron en ese hospital y a su propio sacrificio. Prometí no quebrarme, pero les dije a varios de los profesionales, entre ellos la doctora Ravera, que hoy me dijo, yo te atendí. Y también me encontré con algunos enfermeros que me dijeron, yo te atendí. Gracias, y les prometí que algún día iba a volver. Ese día fue hoy, 4 años después, y les dije, si salgo de acá quiero volver haciendo lo mío, trabajando, porque eso implica que pude sobrevivir. Así que gracias por lo que me dieron. Ya venimos.